El triunfo está en seguirte siempre, el resultado es... Hola amigos cibernautas, hola amiga Mercedes. Hola. Pues estamos dando la apertura a este canal, Somos Chivas, la verdad no oficial, un proyecto que tanto la compañera Mercedes como un servidor Mauricio estamos iniciando con la finalidad de dejar externar nuestras pasiones por el equipo de nuestros amores, las Chivas del Guadalajara. Así que pues Mercedes, estamos dando apertura a este canal y pues la idea es mantenerlo todo el tiempo que nuestros amigos cibernautas pues así lo decidan. Tenemos un espacio precisamente para comentar todo aquello que no se dice en los medios oficiales sobre Chivas, y aquí pues seremos lo suficientemente críticos para hablar de lo bueno y lo malo que vaya aconteciendo con nuestro equipo, y que al final del día el proyecto que platicamos, pues la intención es aportar ideas, darle voz a la afición, dar nuestros puntos de vista respecto a cómo está desempeñándose el club, tanto dentro de la cancha como fuera de ella, y que en ese sentido pues tengan mayor información y mayores elementos nuestros amigos cibernautas y también compañeros de Chivas, pues para que tengan una visión diferente respecto a cómo se va presentando eso. Así que pues bienvenida y estamos listos para empezar. ¿Cómo ves, Mercedes? Pues gracias, y como bien lo señaló Mauricio, es un proyecto que estamos iniciando de manera aficionada, de manera pues con mucho cariño para el equipo de Guadalajara, que es el equipo de nuestros amores, y pues estamos iniciando hoy, sábado 21 de julio, que se apertura la nueva Liga MX para poder pues, también estrenar nuestro programa, y también, como ya bien lo señaló Mauricio, pues va a durar mientras ustedes también quieran que dure este programa. Hola amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial, pues estamos aquí pues haciendo una serie de reflexiones después de haber ya cumplido 10 años de este canal, y en este caso hemos elegido diferentes temas que vamos a ir poco a poco pues comentando con ustedes, que pueden ser, nos parece desde nuestra óptica, interesantes para la reflexión, para el análisis. Así que pues Mercedes, el día de hoy vamos a platicar pues, de la historia, ¿no? Acerca de cómo es que iniciamos el canal y cuál ha sido nuestra experiencia al respecto. Quisiera señalar, antes que nada, que la manera como Mercedes y yo nos conocimos fue por la grilla, ¿no, Mercedes? Por la política. Militábamos en un partido político, en el extinto Partido Socialdemócrata, y ahí es donde nos conocimos inicialmente, pero no me acuerdo posteriormente, Mercedes, esa parte sí como que me dio el Alzheimer, en qué momento nos identificamos como Chivas hermanos, esa parte sí no la recuerdo bien, y luego ya con la experiencia de haber abierto algunas opciones de pues, un análisis de política en otro canal de YouTube y todo eso, me acuerdo que lo platicamos y te dije, oye, ¿por qué no hacemos un canal de análisis del rebaño sagrado, visualizado desde la perspectiva de los aficionados? Y pues ya nos pusimos a ver si era factible, si no era factible, pues todo lo que conllevaba Mercedes. Entonces, tú me corriges si en esta parte introductoria voy bien o no, y la manera como vamos a compartir las diferentes experiencias que tenemos va a ser como una entrevista mutua, que fue lo que pactamos Mercedes y yo para este video. Así que en esta parte introductoria, Mercedes, algo que me tengas que corregir. Pues sí, como bien señalas, ¿no? Pues es así surgió la idea de hacer un canal solamente para expresarnos, ¿no? La idea principal no era que hagamos un canal y a monetizar y hacernos famosos y nada, ¿no? Creo que afortunadamente estos espacios pues se han logrado para que podamos expresar desde diferentes puntos de vista, diferente óptica, ¿no? La del aficionado, y no nada más quedarnos con la de los medios de comunicación tradicional. Y pues sí, también creo que ahí, no recuerdo en qué momento, pues yo te habría dicho, tú me habrías dicho que le ibas a las Chivas, no lo sé. O sea, yo nada más recuerdo que en ese tiempo, imagínate, se empezó a jugar fútbol. No, muchos se sorprenden, ¿no? Hasta piensan que a mejor fui a una escuela a aprender fútbol. Digo, no, la verdad, pues así que fue en la práctica de cada domingo.
Y bueno, pues te comentaba, ¿no? Es que pues, yo juego fútbol, a lo mejor por ahí salió el tema. Y de hacer el canal, pues surgió ahí en una comida que tuvimos ahí con el compañero Memo. Y me comentaba, ¿sabes que tengo yo sus canales de política? Hablamos de esto, del otro, ¿y por qué no hacemos uno de Chivas? Y esa ha sido la idea fundamental de expresarnos nuestro sentir, nuestro pensar, lo que vemos desde la perspectiva de un aficionado, de una aficionada, ¿no? Y pues no he buscado tampoco tener esa fama como muchos canales que se han hecho varias cosas para tener reproducciones y luego entonces pues monetizarlos el canal. Ese no es el objetivo, no tener algún beneficio económico, sino el simple gusto de expresar, de manifestar como aficionados y pues bueno, poco a poco se han abierto los espacios y durante estos 10 años pues hemos tenido diferentes etapas, diferentes momentos, pero la idea principal, el objetivo principal, ese siempre ha sido, ¿no? Expresarse y los invitados que hemos tenido en diferentes periodos, pues también esa es como la idea, ¿no? Desde ver desde otro punto de vista la situación, tener de invitados a otros personajes que nos puedan comentar del fútbol, de las Chivas, para que pues tengamos otro panorama y pues, insisto, ¿no? Y no quedarnos nada más con lo que los medios de comunicación tradicional nos dicen. Sí, aquí una parte fundamental del acuerdo fue definir la línea editorial. Y la línea editorial, como bien comentas, Mercedes, fue, a ver, no vamos a repetir como merolicos lo que dicen otros medios de comunicación, formales o en este caso informales desde el punto de vista de la parte profesional de comunicación. Fue el primer acuerdo. El segundo acuerdo fue siempre decir el punto de vista de manera totalmente abierta, sin ninguna limitación. Y eso obviamente significaba el que tuviéramos nosotros, Mercedes, la libertad de expresión totalmente garantizada y que rompiera con el estereotipo de todo lo que se maneja en el fútbol. Nosotros veníamos de la situación política y pues desde luego sabemos lo que es la lucha por la libertad de expresión y que pues desde luego nosotros no nos íbamos a poner una cortapisa de esa naturaleza, ¿no? Sino decir cada quien lo que quiere decir, lo que quiere expresar y no importando el costo de poderte expresar fuera en el lugar donde fuera, ¿no? Entonces fue el otro acuerdo y el tercer acuerdo también era que el poder nosotros expresar de manera muy honesta nuestro pensar y nuestro sentir respecto al equipo sin tener esta idea de que con eso nos íbamos a volver ultra famosos y esta parte de la monetización que luego te lleva a cometer pues lo tradicional, ¿no? Las fake news y muchas otras cosas de esta manera. Entonces ese es un poquito el antecedente. Ahora, Mercedes, te quiero preguntar varias cosas, porque para que la gente que nos está viendo más o menos identifiquen, Mercedes vive en un municipio que es colindante con la Ciudad de México, Tlalnepantla. Entonces, en los inicios, y bueno, hasta hace 2 años, fueron 8 años, Mercedes, en donde venía ella a grabar. A veces nos poníamos de acuerdo, recuerdo que era los fines de semana, sábados, desde allá, o posteriormente, que era la grabación los lunes a las 8 de la noche, lo que significaba venir, grabar y luego regresarte otra vez a tu casa. ¿Cómo es que conseguías esa motivación, ese ánimo para cumplir con una agenda de esta naturaleza y de una manera súper disciplinada y cumplidora? Pues sí, digo, casi siempre acudimos a los llamados que tuvimos, digo, por una cuestión laboral, había momentos en que no podía acudir, pero casi siempre a los llamados que teníamos, acordábamos, y pues sí, efectivamente empezamos los fines de semana para mayor comodidad, y como bien comentas, ¿no? Pues sí está, ¿no? Como unos 15 o 20 kilómetros, ahora no sé exactamente qué distancia esté, pero yo tenía que utilizar varios transportes, hay lo que se llama transbordar, o sea, tenía que tomar un transporte que me llevara al metro, y del metro hacer 2 transbordes y ya poder llegar ahí a donde habitualmente se grababa y ahora pues nada más se produce. Y
pues igual, de regreso, ¿no? Entonces ahora, después acordamos los lunes porque pues los partidos no siempre se jugaban los sábados. Entonces, para tener información más reciente, pues quedamos que los lunes, ¿no? Con estas variaciones que hay ya del calendario, que se juegan entre semana, que los partidos ya empiezan desde el día viernes, entonces pues acordamos ya tener para el lunes toda la información necesaria. Y bueno, pues la motivación pues era el gusto de hacer algo que te agrade, ¿no? Yo nunca había participado en un canal de YouTube, era la primera vez, y bueno, pues la idea me entusiasmaba mucho poder expresar algo sobre mi equipo, porque uno pues lo hacía de manera habitual a través de las propias redes sociales, ¿no? Sobre todo de Facebook, ya pones alguna publicación, alguna fotografía, alguna idea, pero la motivación es, y sigue siendo, expresar pues mi sentir, mi pensar sobre el equipo que desde niña yo siempre he leído. Así que eso es lo que me ha motivado a mí. De hecho, me han invitado a otros espacios y esa es la motivación, hablar de mi equipo de una manera libre, expresar y comentar. Entonces, sacar lo que uno trae como aficionado, ¿no? Así que esa es para mí la mayor motivación. Y que fuera yo cada lunes y después pues ver proyectado en este canal lo que se dice. Algunos están de acuerdo con nosotros, otros no. Y es una manera como también como hasta de desahogo, ¿no? En estos momentos tan críticos que hemos estado pasando, pero esa es la mayor motivación, ¿no? Manifestar abiertamente y luego pues con personas que también tienen ese gusto por el fútbol, el gusto por las Chivas, pues es algo muy placentero, ¿no? Digo, he encontrado a lo largo de mi vida personas, amistades que podemos platicar de fútbol, pero de esta manera, como lo hacemos tan puntual, es para mí, la verdad, una gran satisfacción y algo que pues algo que me agrada mucho y que como ya lo comentamos, ¿no? Nuestra idea no era monetizar el canal, hacernos famosos y ser los influencers o los youtubers, no, para nada. Es simplemente como un hobby, llamarlo así, ¿no? Para hacerlo por el simple gusto. Nada, para que se dé una idea, la gente que quizás no sabe en cuanto a la inversión de tiempo, Mercedes, ¿cuánto hacías de Tlalnepantla acá a donde grabamos en la alcaldía Cuauhtémoc? Pues, y luego me tocaba la hora pico, o sea, a la hora que salimos todos los godines, pues todos al mismo tiempo tomamos el micro, tomamos el metro, todos queremos salir en el mismo transbordo, etcétera. Pues yo creo que hacía como, si me iba muy bien, una hora, pero a veces hacía hasta hora y media. Y en estos tiempos complicados de lluvia, el metro es el que se complicaba y por eso luego también, no, pues que ya no llego, estoy aquí atorada en el metro porque está lloviendo, vine a vuelta de rueda, pero un aproximado de una hora, hora y cuarto. Pues ahí está. De ida y vuelta, entonces son de como ida más de y de 2 horas. Regreso, 2 Más horas de y 2 media. horas, exacto. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cuando se quiere hacer algo y es la disciplina, que es uno de los valores fundamentales que para mí, en cuanto al deporte, pues se debe de fomentar y de desarrollar, ¿no? La disciplina es un elemento fundamental en cualquier actividad y bueno, en este caso, Mercedes, pues muchas gracias porque pues hasta hace 2 años que empezaron a sacar este tipo de plataformas, es que ya se modificó, ya pudimos modificarlo y ya, ahora ya sin esta inversión de tiempo y también de dinero, pues ya es factible el poderlo hacer a distancia. Así que bueno, ahora te corresponde, Mercedes. Ahora me corresponde preguntarte a ti, pues Sigal, o sea, justamente, ¿qué es lo que te motivó a ti para tener este canal? Porque, bueno, bien mencionaste, tienes canales, sobre todo de política, por ahí tuviste unos de educación, de sexualidad, pero ¿por qué justamente hacer un canal de Chivas? Y, bueno, ¿qué fue la idea que tenías de proyectar esto que hemos estado haciendo a lo largo de 10 años? Pues fíjate que en aquel momento, si recuerdas, veníamos de pues problemas serios del equipo. Bueno, como soy lo suficientemente viejo, ya lo he comentado y lo he expresado en el canal, me ha tocado vivir desde los 70s hasta la fecha, pues toda la historia del Guadalajara, de la historia reciente. Después del campeonísimo, pues me tocaron etapas muy fuertes de muchas crisis, de resultados, que ahora te enteras de muchas cosas, porque ahora con esta posibilidad que ha generado en estos 2 años estas plataformas virtuales,
he visto cantidad de entrevistas de exjugadores que ahora ya extrovierten lo que uno suponía que ocurría en el equipo, ¿no? Entonces, en aquel momento ya expresan que pues hubo muchas temporadas donde no había dinero, que ni siquiera tenían para poder movilizarse, ¿no? A veces tenían que bajar la categoría de los hoteles donde se tenían que quedar, con problemas en los camiones. La mayoría de los equipos se trasladaban en camión más que en avión. Esta parte un poco del salto de la parte amateur al profesional y luego dentro del profesional en diferentes grados, ¿no? Entonces, eso, ahora que uno pues, ya conoce, pues en aquel momento uno preguntaba, bueno, ¿y por qué tenemos este equipo tan pinche, no? Porque ahora decimos que este equipo es muy pinche el que tenemos. No, había equipos más pinches, o sea, neta, a mí me tocó ver todo eso. Entonces, justo cuando llega Jorge Vergara, de la forma como lo hizo, no fue lo correcto, desde mi perspectiva, pero por otro lado aliviaba mucho la situación económica de Mercedes. Entonces, decías, ahora sí vamos a tener casi al Real Madrid, ¿no? O a uno de estos equipos grandes, con una inversión de capital importante, y fue así. O sea, se le dio la certidumbre económica al club que padeció tanto. Por ahí hubo un esfuerzo en paz descanse, de don Salvador Martínez Garza, que también a través de su empresa de Mesclub le metió mucha lana, ¿no? Entonces, esta parte, yo decía, bueno, sí vale la pena empezar a generar este tipo de contenidos de análisis, de reflexión, desde esta perspectiva, con lo que comentamos de esa línea editorial, de tal manera de que sirva como una reflexión permanente de aficionados para aficionados, porque estaba yo también harto de estar consumiendo pues todo lo que se decía de Chivas desde la perspectiva o la parte oficial del club o la parte de los vendeperiódicos, ¿no? O de los vendeprogramas. O sea, son dos polos opuestos. El oficialismo de la institución y por otro lado todos aquellos que hablan de Chivas con la finalidad de poder tener venta de periódicos en aquel momento, audiencia en sus canales de televisión y ahora ya con las redes sociales, pues, reproducciones y todo ese tipo de visualizaciones y bla, 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 seguidores y todo esto. Entonces, eso fue lo que me motivó principalmente y sobre todo porque, bueno, pues yo he sido dentro del fútbol de salón, me tocó construir desde una federación, la Federación Mexicana de Fútbol de Salón, ahí fui árbitro, fui dirigente, fui entrenador de la selección nacional, entonces siempre mi mundo ha estado ligado al deporte y también tuve la fortuna de trabajar en una institución ejemplar como el Seguro Social, en el área precisamente de deporte y cultura física. Entonces, esto fue todo lo que trajo como consecuencia el hacer esa propuesta, que además, Mercedes, si recuerdas, nuestras primeras grabaciones, ¿cómo fueron? Platícales a la gente cómo fueron, cuál era nuestra escenografía. Bueno, para quien no nos sigue, pues les damos a la tarea de que busquen ahí los primeros programas. Y nuestra escenografía era un cartón de refrigerador que creo que se acaba de comprar Mauricio, no sé por qué lo tenía ahí. Un cartón, que era la caja de un refrigerador y estaba ahí con, ¿cómo se llaman estas chinches? ¿Cómo se llaman estos? Sí, chinches. Pegadas las banderas. De hecho, unas banderas fueron mías, creo que la mayoría eran mías. Y así fue nuestra escenografía. Y poco a poco, pues bueno, como se han dado cuenta, pues ha cambiado la producción. Después, pues ya evolucionamos y pues ya teníamos nuestra pantalla verde. Y ahora, bueno, pues cada quien en su casa, pues ahí donde esté grabando, pues ya adorna como quiere. Pero así fue una caja de cartón con banderas ahí pegadas. Esa fue nuestra escenografía. Sí. Bueno, la primera pantalla verde fue precisamente con la caja de cartón y luego el hule verde, ¿no? Sí. Esa fue la primera pantalla. Entonces, fue todo una situación y obviamente, pues con cámaras, pues puras cámaras handicap, ¿no? Que tenían un ciclo de vida y pues había que comprar luego otra porque tampoco daban para muchas horas así de uso, ¿no?
porque sí eran de uso rudo, porque pues teníamos diferentes, bueno, yo tenía diferentes canales. Entonces, bueno, la otra pregunta que quiero hacerte, Mercedes, es, en todos estos 10 años, ¿cuál ha sido o cuál es tu valoración respecto al equipo? Es una valoración, vamos a ponerle en escala, si te parece bien, del 8 al 10, del 5 al 7 o menos de 5. ¿Cuál es la valoración que pudieras darle en cuanto a tu expectativa como aficionada respecto al rendimiento del equipo en estos 10 años? Pues yo le pondría un 7 por esos altibajos que hemos tenido. Sí, de hecho, iniciamos con la era de Cruyff, que vino a dirigir Banship. O sea, yo he comentado aquí que Vergara era una persona, bueno, Jorge Vergara era una persona con muy buenas intenciones, con ganas de innovar, y no lo dudo que lo haya hecho en OmniLife, y eso lo quería también trasladar a Chivas. Pero una cosa es la idea y otra cosa, bueno, pues ya llevarla a cabo. Y en esas ideas que tenía de hacer las cosas diferente, de innovar, de tener al equipo en los mejores lugares y ponerlo como el mejor equipo de México, pues fue la ocurrencia de traer a la escuela de Johan Cruyff, y así empezamos, que vino a dirigir Banship. Dijimos, bueno, yo sé quién es, ¿no? ¿Quién es Banship? ¿Qué títulos que ha ganado él como para que lo haya elegido Cruyff para dirigir a Chivas? Y entonces yo me quedaría con un 7, ¿no? O sea, se ha hecho la administración de la familia Vergara cosas interesantes, todo en pro para que vaya bien, pero a la hora de escoger a las personas idóneas para diferentes puestos, a los jugadores, a la hora de tomar decisiones, pues creo que es ahí donde le falla, ¿no? O sea, la idea es muy buena, siempre he tenido ideas excelentes, pero a la hora de ejecutarlas, pues no, ya no han sido las correctas. Y bueno, pues de ahí vino el 2014-2015, donde estamos peleando el descenso, algo que, bueno, ahorita te quisiera preguntar, en esta etapa de los 10 años con la de los 70, y ya después llega Almeida, ¿no? Que fue algo muy acertado traer a este entrenador, y bueno, pues tuvimos, se puede decir, 2 años y medio de buenos torneos, de títulos, algo que no se había conseguido durante mucho tiempo, y después de su salida, pues han sido 5 años, pues terribles, ¿no? En donde solamente se ha llegado a una semifinal de liga, y de ahí en fuera, pues nada que celebrar, nada que festejar. Entonces yo me quedaría con un 7. Sí, yo, a lo mejor hasta un 6.5 le pondría, un poco más estricto. No, porque se sube, ¿no? Oye, las sí, calificaciones sí, 5 oye, sube, 6, 4 vamos a baja. hacer aquí al tipo de la academia. Nos damos las paletitas aquí. Pero Lolita Cortés y yo soy el fiscal de hierro. No, el juez de hierro. No, es que mira. No, bueno, imagínate, si me expresara yo cuando terminan los partidos, no, bueno, sí me vería como Lolita Cortés, pero bueno, aquí trato de mesurarme, pero sí, no va al estadio y sí le sale Lolita Cortés, pero Sí. no, terrible. Sí, no, pero fíjate que ahorita que estabas comentando eso ahorita de Almeida, coincido en todo lo que resumiste en tus palabras, pero lo de Almeida tampoco fue varios torneos. En realidad, con Almeida tuvimos máximo 2 torneos buenos, porque incluso en un solo torneo se condensó varios de los títulos, ¿no? Bueno, se perdió la final de Copa con Querétaro en algún momento, pero a lo que voy yo es que pudieras en ese momento supervalorar y decir, este torneo fue de 10, en realidad fue 1, ¿no? Y los demás, pues, ¿en qué condiciones dejó Almeida al equipo? Que también, pues, obviamente lo dejó en los últimos lugares. La situación del descenso. Tenemos nosotros unas curvas muy, muy pronunciadas en estos 10 años de un poco de incremento. Recordemos que en la época de Cruyff, alguien mal asesoró, es que ha sido un problema para la familia Vergara, la gente que lo ha asesorado, alguien lo mal asesora y construye el estadio con pasto sintético. Y luego llega Johan Cruyff y le dice, no, pues ¿cómo crees? Esto no funciona. Ponen el pinche pasto, pero la orientación del estadio, Mercedes,
ya se ha platicado mucho de que la orientación del estadio no es la correcta, por lo tanto, siempre va a haber un problema en cuanto al pasto natural. Entonces, no funcionó el pasto sintético, ponen el pasto natural ha sido un problema, en 10 años ha sido un problema, y ahora máxime con el tema del uso de los eventos estos que tienen que ver con los diferentes eh, espectáculos que montan ahí, ¿no? Entonces, esta situación sí me parece que en estos 10 años ha sido muy pronunciado, es una pequeña subida, bajada, una pequeña subida, bajada, ¿no? Pero la circunstancia, me parece, Mercedes, que yo lo pondría como natural, natural. O sea, es que Chivas nunca ha podido en los últimos, de 1970 al 2022, 52 años, la verdad es que ha sido así. O sea, tú no encuentras una situación ascendente, ¿no? En donde se mantenga ahí el equipo, ¿no? En la época de los 80s, con la llegada de Alberto Guerra y diferentes camadas de jugadores, pues sí, se tuvo la final con el América, que yo te decía que a mí me dolió mucho, o sea, es de lo que más me ha dolido, perder con las pinches Willas, la única final, ¿no? Esa es una. Pero también se les eliminó en una semifinal con tremendo broncón, que luego ya nos impidió ser campeones contra Puebla. Y luego varias temporadas, esas eran temporadas largas, en la búsqueda del título hasta que lo consigue en la 86-87 Alberto Guerra, ¿no? Y luego pasó otra vez el tiempo hasta que llega el Tuca y en el 97. Y luego pasó otra vez el tiempo y hasta que llega el Chepo de la Torre en el 2006, ¿no? Y luego llega más tiempo hasta que llegó Almeida. Entonces, es así. Creo que tenemos que aceptarlo, ¿no? Y creo que tenemos nosotros que transmitir esto a nuestros chivas hermanos y chivas hermanas, que somos un equipo sadomasoquista, ¿no? Esa es la realidad, en donde todos estos altibajos te ponen en una condición así de vulnerabilidad social de manera permanente. En su momento fue con el América y ahora es con los pinches güeyes del Chaflas, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, para que la gente esté consciente de que son periodos muy cortos donde Chivas se ha mantenido en 50 años, medio siglo. O sea, se dice poco, por eso estamos haciendo estos videos, porque se dice poco 10 años, pero es un chingo de tiempo. Y se dice rápido, medio siglo, pero es un chingo de tiempo. Y la verdad es de que nuestro equipo, pues, tenemos que reconocerlo. O sea, tienes estos altibajos muy pronunciados, ¿no, Mercedes? Y te toca la pregunta. Sí, bueno, pues nada más aclarando lo de Almeida, bueno, pues cuando llega, gana la Copa MX y estuvo a nada, unos puntos de calificar a la liguilla, y en el 2016, pues bueno, tuvo ahí, estuvo en los primeros lugares, de hecho por ahí fue super líder, pero desafortunadamente, pues bueno, eso quedó de lado porque las dudas que llegó a liguilla con Almeida, pues fue eliminado por el América. Y al siguiente torneo, pues bueno, ya es donde se consagra campeón de Copa MX y Liga MX. Y como tú bien dices, ¿no? Los 100 torneos malísimos, pero lo único que salvó fue una Conca Champions. O sea, haber ganado trofeos que se habían obtenido hace muchísimos, que a lo mejor cuando tú eres niña te tocaron ver, se llama Copa México. O sea, imagínate, ¿no? No era la Copa MX. Luego la Conca Champions tenía otro nombre, no se llamaba así, era la Liga Intercontinental o un nombre así tenía. Estamos hablando de la época del campeonísimo, que fue la última vez que ganaron ese título. Entonces, bueno, sí, y como tú lo señalas, si uno revisa la historia, lo puede uno ver ahí está en YouTube, en Wikipedia, hay libros de la historia, pregúntenle a su abuelito, a su papá. Como tú bien comentas, o sea, son de altibajos, o sea, no es que Chivas siempre ha estado así. El único momento, pues, fue el campeonísimo, y que de ahí también tuvo por ahí bajadas, ¿no? Que imagino que hubiera conseguido más títulos, pero hubo momentos en que se cayó el equipo, los últimos partidos ya no conseguían los puntos necesarios para ser campeones, y por ahí obtuvieron el título otros equipos. Pero pues bueno, o sea, ahora lo que te quería preguntar a ti es, en estos 10 años que tú dices, pues es muy poco, y que tanto se ha mencionado que este es el peor momento del Guadalajara, o sea, para ti, ¿cómo compararías las Chivas del 70
que tú, de manera, bueno, y cómo lo vivías, también eso me da curiosidad también saber cómo lo vivías, pues a través de la televisión, de la radio, los periódicos, y ahora de este ejercicio que tenemos del canal, ¿cómo comparas estos 10 años, de la década de los 70 y se puede decir que de la década del 2010 al 2020, y cómo es que vivías esa situación que tanto nos comentas, ¿no? De que cuando tú eras niño te bulleaban y cómo se veían los partidos en ese momento? Bueno, se veían de entrada en televisión blanco y negro, ¿no? Entonces, es algo que sí es importante comentar. En aquel momento había varios equipos en Jalisco. Estaba el propio Jalisco, estaba la UDG, estaba Chivas, estaba el Atlas. Entonces, había juegos, me acuerdo, los miércoles y también los sábados. Y Chivas regularmente jugaba los sábados. No tenía horario de domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo una ilusión de que el equipo iba a mejorar. Por ejemplo, tratan como un muy buen portero al Coco Rodríguez, ¿no? Y lo ponen ahí casi como parte de las leyendas. O sea, no, neta, Nel, no, era malito, o sea, Nacho Calderón estuvo hasta el 74. De hecho, yo por eso me hice aficionado de Chivas. O sea, era un ídolo para mí, ¿no? De hecho, yo empecé a jugar fútbol y quería ser portero. Traía mis codos todos raspados y hasta se me hicieron unas bolas en los pinches codos por estarme aventando. Pero pues, como soy tamaño small, pues no había forma, ¿no? De que en algún momento pudiera yo ser portero. Había un portero que no era tan alto, que se llamaba Armando Franco. Él fue portero del Atlante. Pero pues pocos eran los que tenían esas posibilidades, ¿no? Entonces, y ese equipo de los 70s tenía pues, algunos jugadores más o menos buenos, uno que le llaman Willy Gómez, que seguramente ustedes lo ponen ahí en YouTube, véanlo, zurdo, era un encarador, driblaba muy bien, todo esto, pero ya cuando vas conociendo la historia ya más profunda de todos ellos, pues también les encantaba la peda, o sea, eran pedotes, ¿no? Entonces era muy difícil y no hay manera de comparar en términos del profesionalismo porque ellos se comportaban así. De hecho, asesinaron a 2 jugadores de Chivas en centros nocturnos, que fue a Jaime López, era un central, y posteriormente a Octavio Centavo Musillo. O sea, Chivas desde esa época hasta el momento siempre ha tenido problemas de indisciplina, siempre. Entonces, en aquella época era el crecimiento del América. Cruz Azul fue tricampeón en esos 70s y el América también fue campeón. Y teníamos al que se decía el antichiva número 1, que era José Antonio Roca, como director técnico de la América. Luego quiso adoptar esa posición también Carlos Reynoso, porque Reynoso fue dirigido por José Antonio Roca. Entonces, realmente en el barrio, yo estaba en época de primaria, pasando a secundaria, y sí era muy doloroso todos esos encuentros, porque pues te planchaban y no la veías llegar, Entonces, sí fue una época muy complicada. Si en este momento ya la comparas con estos últimos 10 años, la verdad es que ha sido más equilibrado los juegos entre Chivas y América, en el sentido de que algunas veces ganamos, algunas veces perdemos. En la estadística, sí nos han ido, me parece que nos ganan como por 10 encuentros o algo así, pero sí lo vives completamente distinto. Y ahora, el profesionalismo de ahora, la verdad es de que en condición física, nada más con pura condición física, Mercedes, no, pues estos chavos están súper preparados, ¿no? En aquel momento el trabajo era prácticamente de gimnasia básica, ¿no? Lo que antes le llamaban calextenia, o sea, realmente estaban muy limitados y era un fútbol muy parado. Por ejemplo, yo aprendí a jugar en donde mi posición, si me ponían de extremo derecho, que era más o menos lo que jugaba yo, luego ya empecé a jugar en la media cancha, pero de extremo derecho, pues yo quería emular a Hugo Díaz, a aquellos jugadores de aquel ayer de Chivas, pero era, pues aquí estoy yo, güey, mándame la pinche pelota y ya, una vez que la tenga, ya a ver qué chingados hago, ¿no? Pero pues pásamela, ¿no? Hasta acá, ¿no? Ahora cualquier jugador que pretenda jugar profesionalmente tiene que ir y regresar y hacer el esfuerzo defensivo, moverte más sin balón, en fin,
hay un abismo de diferencia. Entonces yo sí, cuando escucho a comentaristas de diferentes épocas en cuanto a edad, que hablan de que esta es la peor crisis de todos los tiempos de Chivas, mienten. Les comentaba yo que recientemente ahí con Eduardo Camarena, pues yo le decía, lo puedo entender de pendejos como el Álvaro Morales, ¿no? O de otros no tan grandes de edad, lo puedo entender, pero tú, Lalo Camarena, pues eres de mi forja, es más, creo que es un poco más grande que yo, no puedes mentirle a la gente que este es el peor Chivas que ha existido, ¿no? Entonces, y en aquel momento, Mercedes, la otra situación es que era toda una temporada, eran 38 fechas. Entonces era todo un año de lo que significaba la temporada, ¿no? Entonces, yo así te lo respondería de esa manera. Nada comparable, la verdad es que nada comparable, pero simple y sencillamente son altibajos, que ahí sí, pues no hay, ahí está la historia, pues, ¿no? Ahora, Mercedes, otra pregunta. En estos 10 años hemos tenido la posibilidad de hacer algunos tipos de cobertura del equipo. Hemos asistido juntos al estadio simplemente como aficionados. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a la parte física presencial de los juegos, cubriendo al equipo o como aficionada, y en contraposición como aficionada virtual, ¿no? Simplemente como aficionada viendo la televisión? ¿Dónde disfrutas más el juego? No, pues obviamente pues se disfruta más como aficionada dentro del estadio, porque como tú bien señalas, ¿no? Sí tuvimos la oportunidad de hacer coberturas, pero pues si no eres como un medio consolidado, si no te conocen mucho, pues debes de tener una conducta adecuada, de acuerdo a lo que te piden ahí. Entonces pues va uno ya sea al palco de prensa, al área de fotografía que está en los alrededores de la cancha, y pues bueno, dedicarte a tomar fotos o estar en palco ahí tomando nota, observando. Igual pues también puedes llevar tu cámara, pero pues es de diferente óptica, ¿no? O sea, estar a nivel de cancha es una experiencia padrísima porque pues los ves de cerca, ¿no? A los jugadores, ves de cerca a tu equipo favorito, algo que como aficionada común pues no lo vas a hacer. Pero pues sí es complicado, ¿no? Digo, no puedes festejar, puedes gritar, nada, no tienes que concentrarte en lo que estás haciendo, que es cubrir, ¿no? Y de igual manera, a la hora que vas a las conferencias, pues también, ¿no? Pues no pedir autógrafos, no, nada de eso. Entonces, pues verlos pasar, y a lo mejor tienes chance de hacerles algunas preguntas y ya. Pero pues como aficionada, obviamente allá en el estadio se disfruta más, pero bueno, por diferentes circunstancias, pues no puede estar uno yendo cada 8 días a los partidos y estar presente en cada plaza donde vaya Chivas. Digo, eso sería padrísimo, porque aparte, pues no nada más vas a los partidos, sino que también vas a conocer diferentes lugares. Así que, bueno, pues lo veo uno aquí por televisión, y de igual manera, pues también se disfruta, ¿no? Digo, obviamente la mayor parte de los partidos de Chivas, pues yo los he visto desde la década desde que tengo conciencia, habrá sido como la década de los 90, o sea, casi como 30 años de estarlos viendo por televisión, y las veces que tengo la oportunidad de acudir a algunos estadios, no solamente de aquí de la Ciudad de México, sino de algunos otros lugares de la República, pues sí ha sido una experiencia muy grata. Yo creo que las tres son experiencias muy gratas, pero diferentes. Y bueno, pues vuelvo a reiterar, donde se disfruta más, pues es presencial y como aficionado, ¿no? Ok, te toca acompañar a Mercedes. Sí, así es. Pues bueno, pues sí, como bien señala, ¿no? Nos ha tocado diferentes coberturas, pero o sea, me gustaría más inclinar mi pregunta más desde tu profesión, que siempre lo has comentado, que eres psicólogo del deporte. Así que, más bien, ¿qué te ha motivado a ti para ejercer esta profesión como la psicología del deporte, y después encaminada hacia el fútbol? Porque aquí es lo que queremos tratar de diferentes ópticas, ¿no? O sea, aquí nuestros compañeros que han estado con nosotros, como Mario, comunicólogo, el compañero Memo, que digo, viendo ahí los videos por ahí también nos acompañó, él es estudió Relaciones Internacionales, en fin, cada quien desde su diferente perspectiva, pues nos ha dado una óptica diferente, no nada más como simple aficionado de decir, este güey, etcétera, sino que
ponerle de otra óptica. Así que, como desde la psicología del deporte, ¿de qué te ha motivado para estudiar precisamente la psicología del deporte? Experiencia laboral, como aficionado a las Chivas, y también, yo lo mencionaba en algún programa, ¿no? Yo creo que estamos viendo como aficionados de parte psicológica, estamos también pues bastante lastimados, ¿no? Así que bueno, pues desde esa perspectiva, ¿qué nos puedes comentar? Sí, fíjate que yo siempre tuve muy claro, prácticamente desde que entré en el CCH, de que quería ser psicólogo. O sea, tenía yo la claridad de decir, me gusta esta ciencia, me gusta me causaba mucha intriga lo que ocurre acá adentro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá adentro para que luego se comporte uno como se comporta? Entonces, cuando entré al CCH tuve la fortuna, yo soy CCHero y del CCH Naucalpan. Entonces, ahí en el CCH Naucalpan tuve la fortuna de tener una de las materias psicología y el profe que tuvimos ahí de lujo, ¿no? Entonces, todavía me motivó más y me enamoró más la psicología. Y como teníamos en ese momento el pase automático, como integrante ya de la UNAM, pues sí me costó trabajo, obviamente, primero el examen de admisión al CCH, pero luego ya, pues la verdad, pues ya no importaba qué promedio tuvieras, ya entrabas directo a la facultad. Y tuve otra fortuna, no entré a la facultad de psicología de acá de CEU, en donde había toda una corriente psicoanalítica, sino que me mandaron aquí cerquita, pues allá por tus terrenos, a la FES Iztacala. Entonces, pues en aquel momento era más difícil, Mercedes, porque el transporte todavía estaba más limitado, pero bueno, estuve por allá en la FES Iztacala y ahí había una corriente que se llama conductual, en donde se veía y se abordaba la psicología de una expectativa y toda una experiencia más en el ámbito científico, donde se hacía, por ejemplo, análisis de la conducta a través de investigaciones en laboratorio, con pichones, con ratas, en fin, una visión distinta a la del psicoanálisis. Esto lo quiero señalar muy bien porque después, cuando tengo la fortuna de entrar a trabajar al Seguro Social en el área de deporte, pues te cae como anillo al dedo, porque toda la metodología que yo adquirí ahí en la universidad, lo que en algún otro momento comentábamos, pues sí, lo pones a servicio de tu profesión, de tu quehacer profesional ya como trabajador, ¿no? Entonces yo llevaba ya ese bagaje y desde luego estando en el deporte, yo siempre tuve la idea de que para competir significaba tener una serie de elementos básicos como es la motivación, la disciplina, la perseverancia, el manejo de la frustración. Y te das cuenta que poco a poco se fue desarrollando en México, porque ya en el mundo siempre vamos atrasados como 30 años, ¿no? 40 años en materia científica, ya en el mundo ya se manejaba la psicología del deporte. Entonces, pues ya ahí en el Seguro Social empezamos a tener contacto desde otra perspectiva con los atletas, pues el Seguro Social en aquel momento era el surtidor más importante de medallas olímpicas, por ejemplo, ¿no? En clavados, principalmente en este tipo de especialidades que tenía el Seguro Social la vanguardia. Y en algún momento, utilizando precisamente todo esto, tuve la fortuna de organizar el primer Congreso Internacional de Psicología del Deporte. Y entonces trajimos a ponentes de Estados Unidos, de España, de Cuba, ahí con la hija de Octavio Rivas, que actualmente es psicóloga del deporte, pero además actualmente está trabajando como psicóloga personal de la YUN, ¿no? Claudia Rivas se llama. Y Parma Aragón, que eran amigas, o son amigas, y Parma Aragón está actualmente en las selecciones infantiles en la federación. Entonces, eso fue lo que me llevó y sí creo que he insistido mucho, que las ciencias aplicadas al deporte en el fútbol deberían de ser consideradas como parte importante del reforzamiento de los equipos. Aquí se maneja de manera muy pedestre. Hemos comentado, tú has visto diferentes documentales y en todos ellos los ves trabajando con cuerpos técnicos de 20 personas.
25 personas. Entonces, pues obviamente es todas las ciencias aplicadas al deporte puestas a disposición precisamente de obtener el máximo rendimiento. Por ejemplo, aquí hay una confusión. El máximo rendimiento de un deportista te da el resultado. No es que trabajes para el resultado. Es decir, el Chapito Sánchez. El Chapito, su máximo rendimiento estuvo con Almeida y si te das cuenta ha venido en declive y ya ahorita que lo vemos, le cuesta mucho trabajo la parte física. Yo no sé si tiene algún tipo de lesión que no pudo ser bien solucionada o caso inverso. Cisneros, el Charal, se la pasa lesionado, no puede potenciar su carrera y ahorita está en uno de sus mejores momentos. Entonces, ese tipo de cuestiones que va ligado y diría, bueno, sí, pero es la parte física, sí, pero para poderte reponer de lesiones, tienes que tener también el soporte motivacional, de no abortar ya tu carrera, de decir voy a regresar, de trabajar y tener obviamente los implementos para hacerlo. En estos documentales de diferentes equipos a nivel mundial se nota, por ejemplo, cuando están en rehabilitación, todo ese trabajo psicológico que se tiene que hacer, porque llega un momento en donde el deportista se puede venir abajo y decir, no puedo, ¿no? Hay gente que una lesión deportiva que está para a lo mejor 6 meses, la reducen a 4, ¿no? Por ese trabajo intenso que le meten y se mentalizan de forma positiva y hacen bien los ejercicios y salen adelante. Y hay deportistas que pues se caen y ya jamás se levantan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, Mercedes, son lo que me llevó precisamente a esto y es una aportación que creo que vale la pena colocarlo porque todos los análisis de fútbol, si tú ves ESPN, si tú ves Fox, si tú ves todos estos canales, es exactamente lo mismo, te dicen lo mismo. De forma diferente, pero te dicen lo mismo. Y es todo superfluo, ¿no? Todo superfluo. Y no hay profundidad, teniendo la experiencia de los jugadores profesionales ahí, que no les hacen las preguntas correctas, ¿no? O sea, imagínate la experiencia que puede tener Roberto Gómez Junco, ¿no? Que le pudieras exprimir más la información que, bueno, aunque él ya está muy alejado, pues es de esta época de los 70s, ¿no? Y parte de los 80s. Pero hay deportistas como Jared Borghetti, ¿no? Él podría decirte, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos jugadores de alto potencial en materia de goleo, en la parte mental? O el propio Hugo, aunque pues también luego ya se llevaban las cabras, ¿no? Pero eso fue el motivo, me extendí un poco, pero más o menos para saber la parte, esta historia de la psicología del deporte, aprovechando la pregunta, Mercedes. Y bueno, Sí, efectivamente. Adelante. No, digo, sí, efectivamente, porque siempre hacemos énfasis en estos 10 años de que la psicología del deporte y que, digo, bueno, para que conozcamos un poco más de por qué, ¿no? O sea, el por qué siempre estamos haciendo énfasis en esta parte que, como bien señalas, ¿no? Aquí en México creo que no se ha atendido del todo bien. Es más, hasta primero contratar hasta coach que alguien preparado científicamente. Fíjate que el otro día escuché una entrevista que le hizo Demetrio Madero a Alberto Guerra. Y Alberto Guerra es mi ídolo, porque en aquel momento yo lo veía, puta, pinche güey, enorme, ¿no? Que llega a Chivas y con su estilo y sus formas y y la manera de dirigir, ¿no? Entonces, incluso hasta yo lo imitaba, porque él siempre traía, bueno, se vestía con ropa de vestir, valga la redundancia, y siempre traía su suéter aquí colgando, ¿no? Entonces yo de repente también lo imitaba y todas esas muchas cosas. Pues lo que te va haciendo este tipo de ¿cómo se llama? De figuras, ¿no? Y que los vas viendo como parte de tu referente, pues. Pero fíjate que lo escuché y ya cuando les hablas a toda esta camada de entrenadores, de esta parte profunda de lo que son las ciencias aplicadas, por ejemplo, él confunde precisamente la psicología del deporte como coaching. Y pues desde ahí dices, no, pues ahora sí que, ¿para qué le entramos a una discusión, no? Nada que ver. La gente no entiende la diferencia entre lo que es una ciencia aplicada con una herramienta que es el coacheo, ¿no? Que es completamente distinto. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues sí nos deja ver que, pues sí, hay muchos entrenadores que están en pañales en todo esto. Y el otro día también Demetrio Madero explicó que cuando él hizo el ENDIT, que es su curso de entrenadores, dice, es que la verdad, sacas el papelito, pero donde aprendes pues, es en la cancha. Pues sí, es que lamentablemente es así, ¿no?
Es igual que como en cualquier universidad, la gente no valora que tienes que ir a aprender para que luego apliques bien en tu profesión lo que aprendiste. Regularmente te preocupas por obtener el papelito, ¿no? Ya cuando estás luego ya echando a perder a la gente, pues ya es cuando dices, ah, cabrón, debí de haber aprendido bien, ¿no? Entonces, esto que comentas, Mercedes. Y bueno, pues ya para irnos despidiendo con esta experiencia, en estos 10 años, Mercedes, ¿cómo podrías resumir tu participación en el canal? ¿Cómo es que pudieras tú, en pocas palabras, explicar todos estos años de inversión de tiempo, de emociones y de sentimientos? Bueno, pues sí, la experiencia ha sido, qué es lo que uno le ha aportado a este canal, lo que le hemos aportado a este tipo de programas que son hechos para aficionados, pues yo creo que sería hablar desde otra óptica, o sea, y ser totalmente francos, de ser totalmente auténticos y no caer en esa cuestión de querer ser famosos y luego entonces pues, haces una serie de cosas inverosímiles, de payasadas, de cosas que pues no van contigo, con tal de obtener un recurso monetario y también obtener fama y popularidad. Pero yo creo que lo que se le ha aportado aquí ha sido pues manifestar nuestro sentir desde diferentes perspectivas, algo que no hablan ni siquiera otros canales que se dicen también ser de aficionados y siempre externar la experiencia, ¿no? Ahorita preguntabas de las coberturas como aficionada a través de la televisión y bueno, pues también ya uno puede decir, ay, yo cuando era joven, pues no, pues ya han pasado varios años, mira, estoy hablando yo desde la década de los 90. Entonces, bueno, pues al ver a jóvenes que dicen, yo también ya señores que, bueno, por dejarse guiar por el tema de moda, decir que quieren extranjeros en Chivas, digo, pues no, la verdad no creo que es lo adecuado, no es la solución para que a este equipo le vaya bien. Entonces, pues yo creo que la aportación ha sido dar la opinión desde diferentes puntos de vista y externarlo, ya sea que hemos ido al estadio, que hemos estado viendo en la tele, que hemos estado haciendo entrevistas. Y eso, bueno, también a mí como aficionada, pues también me ha cambiado la perspectiva, porque, bueno, nada más es ir al estadio echarle porras, sino en estos 10 años, pues poner la atención más a otro tipo de detalles y venir a transmitírselos a ustedes, ¿no? Cuando hemos tenido una oportunidad de ir a un estadio, pues se los comentamos, pues vimos esto, nos pasó esto, ocurrió esto en el estadio, en nuestro viaje, conocimos a estos personajes, entonces también una manera de compartirles mis vivencias y como aficionada, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues fui a este recibimiento, fui al aeropuerto, fui a esta presentación del libro, que por ahí hemos tenido también la cobertura, así que ha sido esa mi aportación. Perfecto, perfecto, Mercedes, pues, si yo tienes otra pregunta, ya para cerrar. No, bueno, pues la última pregunta sería para ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué comentaré estos 10 años como canal? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje? Y algo que no quieras platicar, alguna anécdota, algo que pues, me ocurrió en esto cuando grabábamos, que fuimos a una cobertura, la entrevista que hice, alguna anécdota que nos quieras platicar así de rápido. Sí, fíjate que para mí ha sido, primero, el ir transformando nuestra relación de conocidos a una relación de amistad contigo, Mercedes. Ahora sí que como dicen en el Palacio de Hierro, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? Entonces, de entrada, pues eso, para mí ganar una amistad como la tuya ha sido pues, mayúsculo, ¿no? Igual con el compañero Mario, ¿no? De gente que no conoces en profundidad y que luego el equipo te da la posibilidad de esta unión que ha trascendido. Eso me parece inigualable e invaluable. Es lo primero. Segundo, que la situación en cuanto a esta posibilidad de generar un medio propio para expresarnos de la manera como lo hacemos, eso también para mí es súper valorado, porque además ya cuando lo contrastas con otros canales, con otros medios, pues competimos, ¿no? Competimos y tan es así
que cuando hemos tenido la posibilidad de intercambiar puntos de vista o con exjugadores, ¿no? Que tienen actualmente programas o con el medio oficial como es el canal de Chivas, pues consideran nuestras opiniones importantes e interesantes, ¿no? Ahí están las pruebas, o sea, ahí no es algo, no es un cebollazo propio, ¿no? Sino que ahí están las evidencias de lo que han opinado, de lo que opinamos. Ese es algo muy importante. Y de anécdota, la que más guardo y la que más me ha llenado, me ha dado satisfacción, es en la cobertura de una de las conferencias de prensa, Mercedes, en donde fue precisamente en un clásico de un Chivas América, en donde para preguntarle a Almeida precisamente lo que había sucedido, le hago el resumen táctico de lo que sucedió y pues me felicita, ¿no? Por la manera como le pregunto y por el resumen táctico que le hago, ¿no? Entonces, pues son de las cosas que dices, pues no soy tan pendejo, ¿no? La verdad, eso ya es gratificante, ¿no? Entonces, así sería como que, en resumen, esa parte. Así que, pues la verdad, estimada Mercedes, son los primeros 10 años, esperemos que acumulemos muchos más y con toda esta experiencia acumulada, pero no queríamos dejar de pasar esta oportunidad de platicarles a la gente un poco todo esto, ¿no? De cómo es que se dio el canal, toda esta historia, porque creo que vale la pena esta compilación, porque en muchas ocasiones este tipo de proyectos, este tipo de esfuerzos, pues parecen que es muy sencillo, y no, neta, sí está cabrón. O sea, hemos tenido pues cualquier cantidad, que grabando se nos caía se nos caía la escenografía, ¿no? Y espérate, se nos derrumba el canal, y otra vez más de regreso. Toda esta experiencia de, pues, cuando te enfrentas por primeras ocasiones a una cámara que no es sencillo, no es fácil, hilar las ideas, tratar de que sea lo suficientemente claro, pedagógico, pues es complicado, o sea, no es nada más el agarrar y decir, bueno, pues hay gente que se le facilita, hay gente que quizás nos cuesta más trabajo, pero siempre con la intención de que pues pudiera fluir todo esto de manera adecuada y como bien dices, cada quien desde nuestra profesión, contigo como socióloga hemos analizado la parte de la violencia, que será un capítulo posterior de lo que vamos a hablar de la violencia en el fútbol, aprovechando precisamente tu expertise de todo esto que ha significado un mal que no se ha erradicado, Mercedes, pero no se erradica del fútbol, no se erradica del país. Digo, si hay un pinche comando y llega y le parte la madre a la gente en un Oxxo, pues ¿qué podríamos esperar en los estadios de fútbol, no? Digo, lamentablemente. Entonces, serán próximos capítulos que seguiremos platicando, Mercedes, pero bueno, para la gente que más o menos ubique cuál ha sido el recorrido, la línea histórica del canal. Así que, pues, estimada Mercedes, muy agradecido por estar con estos 10 años juntos, y esta es la experiencia que hemos tenido en el canal, ¿no? Sí, bueno, pues aquí está lo que nos ha pasado y cómo lo hemos vivido, y bueno, pues también igual agradecerte a ti por la invitación a este canal, que bueno, que mejor tú ya tenías esa idea, pero bueno, me haces esa invitación a mí, la cual agradezco, y pues luego entonces pues se da también esta amistad y que de igual manera, ¿no? De aprender, por eso yo decía lo de la psicología, porque bueno, la psicología, bueno, porque es psicólogo del deporte, y verlo desde otro punto de vista, ¿no? Así que pues también ahí las vivencias que hemos tenido cuando hemos ido al estadio, también ha sido muy interesante aprender, pues de parte tuya, la cuestión táctica, ¿no? Que a mí en lo personal no se me ha dado mucho, como le he comentado, ¿no? O sea, a mí me da por ver otro tipo de situaciones cuando uno va al estadio, cuando uno está viendo el partido por televisión, y pues sí ha sido también pues de aprendizaje en este canal, como bien comentas, ¿no? Para pues expresarse, para prepararse previo a un programa, tener ahí los datos precisos y no estar hablando así nada más porque sí, ¿no? Como tú comentas, superfluo o de alguna manera muy superficial, o como yo comenté hace rato, ¿no? Hacer cosas tan ridículas con tal de ser famosos y con dinero. Así que bueno, pues agradezco también al señor productor todos estos 10 años que él también ha aprendido demasiado, y bueno, pues ya las producciones pues ya han ido mejorando, ¿no? Gracias a la experiencia que él también ha adquirido. Y pues otra vez pues agradecerle a todos los que siempre nos han visto y a los que apenas van sumando, pues de igual manera
agradecerles porque estemos aquí estos 10 años y como bien comentas, ¿no? Ojalá que sean muchos años más. Así es. Pues, estimada Mercedes, en este momento lo dejamos aquí y este tema y pues continuaremos con muchos temas más del recorrido de esta década del canal de Somos Chivas, la verdad no oficial. Muchísimas gracias. Bonita noche. Hasta luego. Hasta luego.